Hola, mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy de nuevo estamos con ustedes para continuar grabando estos videos en favor de cada uno de ustedes. Queremos pedirle a todos ustedes que durante este tiempo se sientan fortalecidos, animados, pensando que el Señor nunca nos abandona y que si estamos en su camino, nada malo nos puede suceder. Hoy precisamente voy a continuar el tema que empecé a desarrollar ayer, del Juan en el capítulo 14, versículos del 1 al 14, en donde el Señor está conversando con sus discípulos y les dice que ellos ya saben el camino y saben a dónde va a ir Él. Y ellos le dicen, no, pues no sabemos el camino. Ellos todavía no sabían que la propuesta que les estaba haciendo Jesús era la propuesta del camino. El camino es algo que se repite desde que nació la escritura o la narración. Recuerden que la escritura nació en Sumeria, allá donde era Mesopotamia, donde era Babilonia, donde es en este momento Irak, en la zona fértil del Éufrates y del Tigris, Éufrates y el Tigris de los ríos. Ahí nació una población, una cultura llamada Sumeria, los sumerios. Ellos crearon la escritura y el primer escrito que se hizo sobre la historia, sobre leyendas, sobre mitos, fue el viaje del héroe. Y de eso les voy a hablar. Les voy a hablar también que de ahí en adelante muchos escritos se hicieron o muchas leyendas nacieron, muchas historias nacieron y todas tienen que ver con el camino. De eso les voy a hablar. No se sorprendan si les digo que Jesucristo no inventó o los escritores sagrados, ellos no fueron los originales de crear el camino, porque eso ya Dios lo había determinado. Ahora, si somos tan exigentes y tan ortodoxos, pues si Jesucristo ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, en esa época, allá también estaba la presencia divina de Jesús, porque Él dice que sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces quiere decir que también estaba presente, pero que al final de los tiempos se reveló en Jesucristo. Muy bien, voy a darles ya bíblicamente. La Biblia nació, los escritos bíblicos nacieron hace unos 6,000 años para acá. Antes de 6,000 años, o sea, 4,000 años antes de Cristo. Antes no existía ningún escrito bíblico. Existían los mismos escritos, pero en otros libros. De allá fueron tomados y los pusieron en la Biblia, lo que llamamos en este momento Biblia. Ahí fue donde los pusieron muchos de esos escritos y otros pues nacieron en el devenir de la vida del pueblo de Israel y de los cristianos. Pero voy a ponerles ya bíblicamente, después les hablo de los sumerios un poquito, del viaje del héroe. Pero en este momento quiero decir, porque quiero estar en la Biblia, porque ustedes son cristianos. Entonces tal vez no me va a dar a entender qué es lo que les quiero decir, pero entonces si empiezo por lo de la Biblia, los tranquilizo, ustedes se van a dar más cuenta de cuál es el mensaje que les quiero dar. El mensaje que les quiero dar es que usted tiene que saber en qué parte del camino vas, como les prediqué ayer. Si vas caminando, si vas en el sendero, pero es un camino que todos los seres humanos, todos los seres vivos de este mundo lo hacen, todos los seres vivos, todos tenemos que hacer un camino en este mundo. Pero un camino no es salir a caminar, ni ser nómadas, es un camino espiritual que hay que hacerlo. Y lo voy a empezar por Génesis 3:24. Génesis 3:24 dice, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí aparece la palabra camino. Cuando del Edén salieron Adán y Eva, Adán recuerde que significa tierra, hombres de tierra. Entonces cuando salieron del Edén,
empezaron un camino. Ahora, para retornar al Edén, tenemos que hacer el mismo camino. Pero eso es lo que de eso es que les quiero hablar. Ahora, ya llegando a Jesucristo, en Hechos 16, 17 dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, está narrando, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire que tiene que uno hacer ese camino espiritual. Es un camino de conocimiento espiritual, de entendimiento espiritual, de la voluntad espiritual. Es un camino que uno hace en su progreso espiritual de la vida. Entonces, esta persona dice que los Jesús estaban enseñando el camino de la salvación. Y en Hechos 18, 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, ¿ve? Cuando se refieren a Apolo. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y por eso fue que fue tomado aparte, y dice otro texto ahí más adelantico, que fue instruido con más severidad y con más certeza el camino del Señor. O sea que hay un camino, el camino de Jesucristo es para retornar al Edén, que el Edén es el reino de los cielos, que el Edén es tierra nueva y cielo nuevo, que el Edén es la nueva Jerusalén. Todo eso es el Edén. Es retornar ya a lo que se usurpó, porque lo que le hicieron Adán y Eva fue usurpar el derecho que le pertenecía solamente a Dios. Empezaron a hacerlo de acuerdo a ellos, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces por eso es que salieron del Edén. Ahora Jesucristo nos vino a llevar al Edén. Por eso ayer les explicaba que dice en Romanos 5, dice claramente, dice que desde Adán hasta Moisés se vivió un tiempo de muerte. De Moisés a Jesucristo se vivió en un tiempo de pecado. Y de Jesucristo en adelante se vivió el tiempo de la gracia, de la santidad, para poder retornar al reino de los cielos, a la vida eterna. Esa es la vida eterna del Edén. El Edén es un símbolo maravilloso de la Biblia, que tal vez lo pasamos desapercibido y creemos que es un mito, un cuentico, una leyenda para niños. No, ahí está todo el fundamento de lo que somos nosotros como seres humanos. Y en Hechos 18, 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces ya tenemos para guardar el camino del árbol de la vida, quienes os anuncian el camino de salvación, había sido instruido en el camino del Señor, pero luego lo tomaron aparte y les enseñaron más exactamente el camino de Dios. Pues de eso es que yo quiero enseñarles en el día de hoy. Cómo en la vida hay que hacer un camino. Ya Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya lo sabemos por Juan 14, del 1 al 14, capítulo 14, versículo del 1 al 14, ya sabemos lo que significa que Jesucristo quiere que nosotros sigamos su camino. Y ya lo descubrimos aquí, que los primeros discípulos siguieron fue el camino del Señor. Ahora, ¿en qué parte del camino estás tú? De eso es lo que les voy a hablar cuando regrese, porque en este momento le voy a dar el paso a mi hermana Sandra. Sí, hola, buenos días a todos, muchas bendiciones y muchos saludos a todos los que nos escuchan. Voy a hablar sobre la confianza hoy y un poquito sobre cómo no temer y cómo ser obedientes. Dos versículos de la Biblia sobre confianza. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. Confianza se define como creencia firme en la fiabilidad, verdad o habilidad de alguien o algo. Según el diccionario de Oxford, la Biblia nos dice que creemos a Dios porque Él es fiel.
verdadero y poderoso. Aquí hay una selección de versículos sobre este tema. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová, Salmos 27:14. Y en Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y él enderezará tus veredas. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmos 13:5. Y en Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. En Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Salmos 31:14. Y en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esperé yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Salmo 135. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Y en Job 22:26. ¿Por qué entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro? Y para hablar sobre los conflictos, dice, para resolver conflictos puede ser difícil, pero la Biblia nos ofrece ayuda y guía. Si estuviese en un conflicto, ¿cómo lo has resuelto? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. Oséis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, vencid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Mateo 5:43. Y ahora le paso al pastor y más al rato continúo con el mismo tema. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hoy no está con nosotros mi hermana Marta. Nos hace falta también en este momento a mi hermana Denise. Nos falta Emma, Leonor y la hermana María, que han estado viniendo durante estos días, pero ya los vamos a tener en estos días otra vez por acá con nosotros, y más personas se van a unir y los invitamos. Vea, si usted siente, sea hombre o sea mujer, lo que pasa es que las mujeres, como siempre, nos llevan la delantera a los hombres y son las más valientes, las que menos se acobardan en este tiempo, por eso ellas son las que salen y toman la delantera como siempre. Entonces, por eso ellas han venido a grabar estos videos. Pero si un hombre, si un varón quiere venir, también se le pone el micrófono y da su mensaje. Esto es para edificar a las personas en estos momentos de dificultad que tenemos y para que la gloria de Dios se manifieste y la palabra siga funcionando. Por eso dice el Señor que lo que yo les digo a sus oídos, ustedes díganlo desde los tejados.
Y hoy día los tejados pues son estas redes sociales, los medios de comunicación, son los tejados modernos. Muy bien, les estaba hablando sobre el camino. Mire, si hay algo maravilloso y algo impresionante y algo que edifica, que nos ayuda a despertar. Por eso dice Jesús, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Dice Pablo, Jesucristo dice, ya es la hora que despertéis del sueño. Y Pablo dice, levántate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir? Si le dice levántate, quiere decir que estás dormido. Y en la vida pasamos mucho tiempo dormido. Por eso, quienes viajan en camino, quienes van caminando, van en el sendero, pues no pueden estar dormidos, tienen que estar despiertos. Y eso es lo que yo les quiero invitar. Bueno, yo les decía, les voy a ponerle 3 ejemplos de los del camino. Uno es el viaje del héroe. El viaje del héroe es una enseñanza sumeria que fue escrita pues como 10.000 años antes de Cristo. O sea, muchísimos años, cuando el ser humano empezó a creaba tablitas de barro y con un punzoncito ponía punticos y tuvo el primer alfabeto y enseñaban. Entonces ahí escribieron sus leyendas, o sea, fue cuando pusieron por escrito sus leyendas, pero esa leyenda, ¿cuánto hacía que existiría? No se sabe. Pero esos punticos, tablitas con punticos, se llama escritura cuneiforme, cuna de cuña, cuneiforme, una cuñita, con eso hacían las letras. Entonces, este primer libro que se encuentra sobre el camino se llama El viaje del héroe, es una leyenda sumeria, es un camino hacia el propósito y la libertad. Mire si no se parece ya tantos años después a lo que nos enseñó Jesucristo. Según Carlos Gustavo Jung, que dice que se refiere al subconsciente colectivo, hay algo entre nosotros que todos estamos llamados a hacer ese camino. Es como una vez que me leí el libro de Beber de su propio pozo. Quiere decir que cada uno tiene que hacer su propio camino, como cada uno tiene que cumplir con sus necesidades básicas de la vida, sus necesidades fisiológicas las tiene que hacer es la persona. Nadie va al baño por otra persona. Vea que todos tenemos que cumplir nuestros propios quehaceres fisiológicos de la vida. Nadie come por otro. Nadie le dice, vea, mastique tú la comida, cómetela tú y yo me alimento, me nutro. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Lo mismo en el amor. En el amor cada uno tiene que enamorarse. Cada uno tiene que hacerlo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las cosas esenciales de la vida, todos los seres humanos en las cosas esenciales de la vida, todos nos parecemos y todos tenemos la misma necesidad, pues todos tenemos la misma necesidad de cumplir con el camino. De eso dice Carlos Gustavo Jung, que cuando se refiere al viaje del héroe. Luego Joseph Campbell decía que es un viaje típico y un patrón donde se encuentran las siguientes características y vea que en Jesucristo está ese camino también. Hay una vida rutinaria, una vida normal. Por ejemplo, Jesucristo, los primeros años de su vida, la vivió que nadie sabía qué era lo que estaba haciendo, hasta los 30 años, según lo que leímos en la Biblia. Luego viene un llamado a la aventura. Entonces él sintió un llamado, que era necesario que él empezara a actuar. Entonces sintió ese llamado para iniciar la vida pública. Después vino el rechazo de la llamada. Él mismo decía, no, que nadie se dé cuenta, ¿sí? Nadie. Todavía no ha llegado mi hora, decía Jesucristo. Luego viene el encuentro con el mentor. Entonces, lo que yo he escuchado de mi padre, eso es lo que yo enseño. Toda esa enseñanza de Jesús. Luego vienen los aliados. Entonces, empezó a reunir un grupo de discípulos. Luego vienen los enemigos y las pruebas. ¿Cuántos enemigos? Los fariseos que le ponían trampas, los saduceos que le hacían preguntas para ver en qué en qué se equivocaba. Luego viene la odisea y una caverna profunda. La muerte, la odisea que él empezó, y una caverna profunda es cuando él dice que murió y 3 días estuvo en esa caverna sepultado. Luego empieza la recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? La resurrección. Jesucristo resucitó a los 3 días. Y luego viene el regreso a casa. Recuerda que cuando se encontró con María Magdalena, dijo, todavía no me toque que no he subido al Padre y a mis discípulos, que voy al Padre, el Padre mío y el Padre de ustedes. Regreso a casa. Y luego viene la transformación.
O sea, él se presentaba ya resucitado y los discípulos lo veían transfigurado, transformado. Ya era un cuerpo resucitado. Mire, esa lectura del viaje del héroe, eso se escribió 10.000 años antes de Cristo, muchísimos años antes de Cristo. Y Jesucristo vivió ese mismo camino del viaje del héroe, lo vivió Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también lo tenemos que vivir. Y ahora, cuando regrese, les voy a poner otro ejemplo del viaje del héroe, del camino. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Nadie va a respirar por otro. Tú lo tienes que hacer por su propia cuenta, por la propia cuenta tuya. Muy bien, le doy el paso a mi hermana Sandra. Sí, bienvenidos de nuevo. Como dijo el pastor, ayer domingo, por eso estoy hablando un poco sobre la confianza, en cómo aquí en esta vida ya tenemos que tomar la iniciativa de ya vivir en Cristo y aquí hacer las cosas buenas y caminar con Él y no cuando nos muéramos, ¿verdad? O sea, ya cuando nos muéramos, ¿ya para qué? O sea, la salvación está aquí y ahora. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:17-18. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Y en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Efesios 4:2. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:22. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:13-14. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:18. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31-32. Cuando leéis la Biblia, podemos ver que nuestra confianza está fundada en Dios. Aunque podamos estar débiles, Dios nos da fuerzas, fe y confianza para servirle a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y en Salmo 59:9. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. No pedáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Hebreos 10:35-36. Y en Salmos 118:6, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer él, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Segunda de Timoteo 1:7. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reconócelo en todos sus caminos y en él endereza tus veredas. Proverbios 3:6. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora le paso al pastor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con el tema del camino. Hoy les estoy compartiendo a ustedes que cada uno tiene que hacer su propio camino en esta vida. No tenemos que ser parásitos, como ese virus que están dando por ahí, que él vive a costa de los demás. Por eso es que infecta las células para él poder sobrevivir. Pero las células son inteligentes y lo van a derrotar. Lo están derrotando ya. Así es que nosotros no podemos ser parásitos en esta vida. Tenemos que hacer nuestro propio sendero, nuestro propio camino. Ya les puse el ejemplo del viaje del héroe, que se escribió muchísimos años antes de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino, Jesucristo hizo el mismo camino. Si uno lee el viaje del héroe, que fue escrito muchísimos años antes de Cristo, y uno mira a Jesucristo, él hizo el camino. Entonces uno dice, fue que le copió. No. Por ejemplo, los autores que estudian esto, y especialmente Joseph Campbell, dice, no, es que hay un patrón en la vida. Es que por el hecho de ser seres humanos, tenemos que hacer el mismo camino, a todos nos corresponde. Lo que pasa es que el que no hace ese camino, pues no progresa en esta vida y no sigue adelante y no se desarrolla. Pero todos los seres humanos, que hasta el mismo Maestro Jesucristo, porque como era verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, pues como hombre tuvo que hacer el mismo camino que hace cualquier ser humano. Así es que Jesucristo es el modelo para nosotros. Pero ese modelo no quiere decir que sea escrito, hecho por Jesucristo. Jesucristo lo hizo porque era ser humano. Pero ese mismo camino, ese mismo prototipo, ese mismo modelo, lo tenemos que hacer todos los seres humanos. Antes de Jesucristo, cuando Jesucristo y después de Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo viene a confirmar que así tenía que hacer. Muy bien, hablando del camino, tenemos otra propuesta. La de George Ivanovich Gurdjieff. Este personaje, Jorge Ivanovich Iván Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, murió en el siglo XX, a principios del siglo XX, o por la mitad del siglo XX. Y él enseñaba una manera práctica de vivir el camino. Entonces, él nació en el Medio Oriente y él descubrió que todos tenemos que vivir el camino, pues conocía la vida cristiana, conocía la vida budista, conocía el Medio Oriente con todas sus religiones, y que todos tenían lo mismo, todos buscaban un camino. Precisamente el budismo busca un camino, el hinduismo, el judaísmo, ¿qué es lo que busca? Un camino. Recuerden que ellos sí son los del camino y que escribieron el libro Cómo viene el pueblo de Israel caminando durante 40 años. Ellos sí son expertos en el camino, pero es una experiencia espiritual. Yo cuando me refiero al caminar, no es el caminar con los pies, es una experiencia interna espiritual. Pues este Iván Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, escribió o se dedicó a decir, existe un cuarto camino, porque estaba el camino del fakir, en donde él se crió, estaba el camino del monje y estaba el camino del yogi. El camino del fakir, y todavía hoy día existen, es maltratar su cuerpo. Y recuerden que hasta la Edad Media, o hasta 1965, cuando en la iglesia tradicional católica se cambió el Vaticano II, la gente se flagelaba, los monjes se flagelaban, porque tenían que reprimir el cuerpo, confundían bari o soma con cuerpo, con sars. Sars es pecado, sars significa pecado, o sea, cuerpo de carne. Y bari o soma, cuerpo, no es eso, pero ellos creen que es esto. Entonces es el camino del fakir, que se torturan. Son esos flaquitos que uno ve en la India, todos allá. Y en el cristianismo también empezó, se ponían en una columna, se quedaban en una columna allá estacionados, soportando y flagelando su cuerpo. Ese se llama el camino del fakir. El segundo camino es el camino del monje.
Cuando en la iglesia católica o en la iglesia cristiana se dice que son los monjitas o los monjes, eso era antes de Jesucristo. Ya existían los monjes, los budistas, por ejemplo, pues nacieron 500 años antes de Cristo y así existían. Ellos eran la voluntad, la fuerza de voluntad. Ellos decían, es que a mí me dan ganas de comerme este pan y entonces tengo fuerza de voluntad para decir, no como este pan. Jesucristo lo padeció cuando las tentaciones. Recuerda que haz que estas piedras se conviertan en pan, haz que lo lleve a la torre y tírate que el Señor te cuidará. Y si me adoras, todo esto te daré. Ese es el camino del monje, de la fuerza de voluntad, que uno lo puede lograr con su propio carácter y criterio. Y uno es capaz de dominar su voluntad y tener fuerza para ser poderoso en esta vida. Y no me dejo doblegar por nada. Ese es el monje, lo cultivaban la voluntad. ¿Qué es la voluntad? No es hacer las cosas por el tener ganas, sino por el querer. Porque yo quiero hacer, yo no tengo ganas de levantarme en la mañana muchas veces, pero porque quiero hacerlo y tengo fuerza de voluntad, entonces me levanto y voy y trabajo, ¿ve? Eso es el cultivo. Y el otro tercer cultivo es el del yogi. El yogi es el de la mente. Por eso de ahí viene la palabra yoga. Entonces, que todo la mente lo domina. Como una vez con el Chapo, el Chapulín Colorado. A ver, chavito, le decía a Kiko, piense, y agarró un martillo. Le dice, piense, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Y ¡pam! Le pone el martillazo al pobre chavo en la mano. Y dice el chavo, ay, sí me dolió. Entonces le dice, sí, no tienes mente todavía para dominar el dolor. ¿Ve? La fuerza mental. Ya no es la fuerza de voluntad, ni la fuerza del cuerpo, es la fuerza mental. Y Gurdjieff dice, no, 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 hay un cuarto camino. ¿Cuál es ese cuarto camino? Es el de la vida cotidiana. Y es la que propone Jesús. Cuando ayunéis, dice que no te vean una cara así, desarmada, desarregladita. No, ayunes y que nadie sepa que está ayunando. Tú perfúmate y peínate y estás ayunando. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y cuando tú ores, no haga allá en las plazas y en las columnas para que te vea la gente, sino que tú lo haces oculto. Entonces, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. Cuando vayas a la limosna, que nadie sepa lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor lo dice, para que tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, es un camino maravilloso, el del cuarto camino. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige que uno abandone todo aquello por lo que se ha vivido hasta el momento. Este camino comienza mucho más lejos que el fakir, que el monje y que el yogi. Es decir, el fakir el que someter el cuerpo, que el que someter su voluntad y el que somete su mente. Es mucho más allá. Y yo digo que es el espíritu. Es el espíritu. Y el domingo va a predicar cómo es que el Señor viene del espíritu, porque ya vamos a llegar, cómo es que nos envía el espíritu, vamos a llegar a Pentecostés. Entonces, Él desarrolla el espíritu. Por eso el libro que escribí se llama Conciencia Espiritual sobre la vida. Ese cuarto camino para mí es el espíritu que hay que desarrollar. Ya no es el cuerpo, ya no es la mente, ya no es la voluntad, sino que es el espíritu que hay que desarrollar. Muy bien, le voy a pasar a mi hermana Sandra y luego les sigo hablando. Sí, muchas gracias. Voy a hablarles un poquito sobre la fe porque lo que yo he visto, que casi el 75% de la gente, y eso nomás aquí en Del Río y en Acuña, que miro que no tienen fe, tienen miedo. O sea, ¿y por qué tienen miedo? Porque no tienen fe en Cristo, porque se creen de todas las cosas mundiales y tienen miedo de dejar esas cosas mundiales. O sea, creen que no hay vida más allá de este mundo. En vez de vivir en paz, pues viven en miedo. Pero voy a explicarles un poquito sobre la fe. La fe significa creer y los hijos de Dios tenemos nuestra fe puesta en Él. Esto quiere decir que creamos en Dios.
en lo que Él nos dice en su palabra y a través del Espíritu Santo. En Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La importancia de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que vivemos con Él por la eternidad. Jesús es Dios. En ocasiones Jesús habló de forma que parecía equipararse con Dios. Esa fue una de las acusaciones principales de los fariseos para finalmente clavarlo en la cruz. Mateo 26, 33, 36. En Juan 10, 30, 33, vemos una de esas ocasiones Jesús estaba hablando sobre sus ovejas, sus hijos, como Él les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Él declaró que era uno con el Padre Dios y sucedió lo siguiente. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedrearemos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te has pasar por Dios. Querían apedrearlo, no podían aceptar que un mero mortal se hiciera pasar por Dios, pero al resucitar quedó demostrado que lo que Jesús había dicho era verdad. Él y el Padre eran uno. En ningún otro momento de la historia otro ser humano ha logrado resucitar por sí mismo. Una resurrección como la de Jesús es únicamente posible por medio de la intervención divina, pero sabemos que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible y Jesús, siendo Dios, tenía el poder para resucitar de los muertos.